Buenos días, jóvenes señoritas del Colegio Matemático Lobachevsky. Les saluda el profesor Antonio Layo Luis y el día de hoy vamos a desarrollar el tema del Tahuantinsuyo, del grandioso imperio de los incas. En un mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras, y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el sudor del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos, una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas, destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. 5000 años de historia que aún sigue viva. Soy el gobernador Francisco Pizarro. Nosotros los cristianos somos gente de paz. Sokta kulkimanta, soktapis kulkimanta kanka. El Tahuantinsuyo fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano, que se inicia ya por el año 1200 después de Cristo, como ya lo habíamos mencionado. ¿Dónde se desarrollan los incas? ¿Dónde se ubican? ¿Dónde es su territorio? Como podemos observar en la figura del margen derecho, se puede ver el mapa de América. Y la zona que está de verde, ese fue el grandioso Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuantinsuyo tiene raíces quechuas. Tahua significa 4 y suyo significa región. Por lo tanto, Tahuantinsuyo significa 4 regiones. Podemos observar el mapa del centro y es ahí donde vamos a ver a Chinchaysuyo, Contisuyo, Antisuyo y Collasuyo. Esos son los 4 suyos del imperio inca. Eso significa Tahuantinsuyo. Su vasto territorio logró llegar por el norte
hasta el río Ancasmayo en Colombia. Por el sur llegaron hasta el río Maule en Chile. Por el este a la ceja de selva de Ecuador y Perú, la zona andina de Bolivia y Tucumán, Argentina. Por el oeste lograron llegar hasta el Océano Pacífico. Este amplísimo territorio de los incas fue producto de las conquistas. Pachacútec, que fue el inca que empieza a conquistar, a ordenar el imperio, él designa a Cusco como capital. Él designa que existan 4 suyos. Y es él quien se queda diseñando la ciudad del Cusco, mientras que su hijo Tupac Inca Yupanqui salía a conquistar. La parte que está pintada de amarillo es las conquistas de Pachacútec conjuntamente con Tupac Inca Yupanqui. Esa época se le denominó el correinado, porque mientras Pachacútec diseñaba la ciudad del Cusco y construía algunas fortalezas, Tupac Inca Yupanqui salió en la conquista de los pueblos tanto del sur y del norte del Cusco. Y entre ellos conquistaron a los chimús. Tupac Inca Yupanqui derrotó al último emperador chimú, Amichansamán, y lo conquistó para el imperio inca. A la muerte de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui siguió conquistando, y la zona morada también es producto de la conquista de Tupac Inca Yupanqui. Es Huayna Cápac quien va a llegar hasta Colombia, Ecuador, Colombia. La zona verde le corresponde a él. Y con él se va a lograr la máxima expansión territorial del imperio inca. Ojo, Huayna Cápac logra la máxima expansión territorial del imperio inca, que aproximadamente tuvo un área de 2 millones de kilómetros cuadrados, con su capital el Cusco, que significa ombligo del mundo, diseñada en forma de puma por Pachacútec. El origen de los incas se remonta a las leyendas, a las mitologías, como hemos podido apreciar en los videos. Es así que nos encontramos con 2 leyendas que van a narrar el origen de los incas o de la fundación del Cusco. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, recogida por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Los Comentarios Reales de los Incas, y la leyenda de los hermanos Ayar, recogida por Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo narra la historia de 2 personajes salidos del lago Titicaca, enviados por su padre el dios Sol, provistos de una barreta de oro, que tenían como misión fundar el pueblo donde este instrumento se hundiera. Es así que la barreta se hunde a faldas del cerro Guanacaure, y ahí se da origen al imperio inca. ¿Qué podemos decir sobre esta leyenda? Es evidente que se trata de 2 personajes míticos, considerados de origen divino, que tienen una misión: civilizar de sur a norte el Perú. En el fondo, son buscadores de tierras fértiles que ambicionaban dedicarse a las tareas agrícolas. Este sentido está simbolizado por la varilla que se hunde en la tierra como la planta en el suelo a fin de florecer. Esta leyenda tiene un sustento real, ya que indica que Manco Cápac representa a toda una nación, posiblemente tiahuanaquense, que vivía en la región del lago sagrado, del lago Titicaca. Como se sabe, los terrenos más fértiles se encuentran alrededor del lago. Sin embargo, hubo un momento en que la explosión demográfica y la escasez de tierras obligó a Manco Cápac salir de ese lugar en busca de una región más rica y más amplia, llegando a Guanacaure, donde va a fundar el imperio de los incas. La otra leyenda, la leyenda de los hermanos Ayar, narra sobre 4 hermanos que salieron junto a sus esposas del cerro Tamputoco.
Estos hermanos fueron Ayarauca, perteneciente a la tribu de los Chilques, Ayarcachi, perteneciente a la tribu de los Maras, Ayarichu, perteneciente a la tribu de los Tampus, y Ayarmanco, perteneciente a la tribu de los Mascas. Juntos salieron hacia el noreste en busca de tierras fértiles. En el trayecto, Ayarcachi hacía alarde de su extraordinaria fuerza física, por lo que sus hermanos le hicieron regresar al cerro Tamputoco para recoger algunos objetos olvidados. Cuando Ayarcachi ingresó a la cueva, un emisario de Ayarmanco provocó un derrumbe que cerró la entrada. Los demás continuaron su camino hasta que llegaron al cerro Guanacaure. Aquí encontraron un ídolo de piedra, y cuando Ayaruchu se sentó encima, quedó petrificado. Los que quedaron descendieron hacia el valle del río Guatanay, pero Auca se adelantó y al llegar quedó convertido en piedra. Es así que solamente quedó Ayarmanco, quien fundó el Cusco y construyó el primer templo dedicado al dios Sol, llamado Inti Cancha. Esta leyenda posiblemente nos explique la conquista del Valle del Cusco, porque son hechos de 4 tribus, donde la más fuerte, capitaneada por Ayarmanco, habría vencido a las demás, constituyéndose de esa manera en el fundador de una de las dinastías del Imperio Inca. Continuamos con la historia del pueblo inca. Vamos a trabajar qué es el Capacuna, los periodos históricos y las dinastías. Tenemos que tener en cuenta que el Cusco fue fundado por el año 1200 aproximadamente por Manco Cápac, a orillas del río Guatanay, en las faldas del cerro Guanacaure. En sus inicios, el Cusco se llamó Acamama, que era el lugar de origen de los incas. Cuando hablamos de lugar de origen, estamos hablando de una pacarina. ¿Qué es una pacarina? La pacarina es el lugar de donde eres, de donde vienes. Todos los incas tenían como pacarina el Cusco. Ahí habían nacido. Por ejemplo, si quisiéramos decir de dónde somos o cuál es nuestra pacarina, diríamos que es Trujillo. El Cusco fue la capital del imperio y a orillas del río Guatanay, que era el río sagrado de los incas, se desarrolló esta ciudad. Y de allí partían los caminos hacia los 4 suyos. Del Cusco al noroeste se encontraba el Chinchaysuyo. Del Cusco al noreste, el Antisuyo. Del Cusco al sur, el Collasuyo. Y del Cusco al sur oeste, el Contisuyo. El río es importante porque nos va a permitir determinar las 2 dinastías de los incas. Los incas que nacieron del Cusco hacia la parte inferior van a ser llamados de la dinastía del Urin Cusco, que significa Cusco Bajo. Y los incas que nacieron del río hacia la parte superior van a ser llamados de la dinastía del Hanan Cusco o Cusco Alto. Luego de determinar las dinastías, ¿qué incas pertenecieron al Urin Cusco y qué incas pertenecieron al Hanan Cusco? Los incas del Urin Cusco van desde Manco Cápac hasta Cápac Yupanqui, y los del Hanan Cusco van desde Inca Roca hasta Atahualpa. Ese es el Capacuna. ¿Qué es el Capacuna? Es la lista oficial de los gobernantes incas.
En la parte superior encontramos una mnemotecnia para aprendernos la lista oficial de los gobernantes incas. ¿Qué es eso? Capacuna. Los del Urin Cusco, Masillomaca, y los del Hanan Cusco, Inyahui Patuhuehuata. Masillomaca, Inyahui Patuhuehuata. Ma de Manco Cápac, Si de Sinchirroca, Yo de Yoque Yupanqui, Ma de Maita Cápac, Ca de Cápac Yupanqui, In de Inca Roca, Ya de Yaguarhuaca, Hui de Huiracocha, Pa de Pachacútec, Tu de Tupa Inca Yupanqui, Hua de Huayna Cápac, U de Huáscar y Ata de Atahualpa. Esa es la lista de gobernantes incas, que se dividieron también en periodos. Los incas gobiernan en un periodo diferente. 4 periodos tuvo la historia inca. Dentro de esos periodos tenemos el primero, que es el periodo legendario, donde va a gobernar Manco Cápac y Sinchirroca. El periodo de la Confederación Cusqueña, que va... ¿Por qué se le llama Confederación Cusqueña? Porque los pueblos que viven alrededor del Cusco se van adheriendo voluntariamente a los quechuas, a los cusqueños, a los incas. ¿Y quiénes pertenecen a la Confederación Cusqueña? Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. Luego viene el periodo imperial o periodo histórico, donde están los 3 incas más importantes: Pachacútec, Tupa Inca Yupanqui y Huayna Cápac. ¿Por qué se le llama periodo imperial? Porque en esta época el imperio alcanzó su máximo apogeo. Y al alcanzar su máximo apogeo, logran su máxima expansión territorial, logran una organización política, logran una organización económica, logran desarrollarse en expresiones artísticas. A la muerte de Huayna Cápac no quedó heredero al trono y Huáscar y Atahualpa van a entrar en una guerra entre ellos por la posesión del Cusco, y es la época de la decadencia. En esta época llegan los españoles al Perú y se aprovechan de esa situación que Huáscar y Atahualpa se encontraban en disputas. Muy bien, aquí tenemos algunas obras que han hecho los incas, 1 o 2 más importantes. Más adelante hablaremos un poco más detallado sobre cada uno de ellos. Manco Cápac, por ejemplo, ya habíamos mencionado que construyó el Inti Cancha, que es el primer templo al sol. Sinchirroca estableció el Huarachico. ¿Qué es el Huarachico? El Huarachico es un ritual inca para pasar de ser joven a adulto. Los incas jóvenes todos tenían que pasar por ese ritual de iniciación, hacer ciertas cosas que se les ordenaba para que puedan ser considerados como adultos, como incas. Si lograban pasarlo, se les ornamentaba los oídos para ponerles el arete, el sol de oro. Y por eso más adelante los españoles le llamaban a ellos los orejones, porque los lóbulos del oído, de la oreja, se hacían más grandes para poder colocar ahí el anillo. Aquellos que no pasaban ya no pertenecían a la nobleza cusqueña. Todos los incas deberían pasar por el Huarachico. Luego viene Yoque Yupanqui, quien sometió a los canas, que era un pueblo rebelde alrededor del Cusco, logró someterlo. Maita Cápac, que es el conquistador del Contisuyo. El Contisuyo lo conquistó Maita Cápac. Capa Yupanqui estableció los Tocricoc, que más adelante con Pachacútec van a ser llamados Tucurricú. ¿Quiénes son ellos? Los ojos y oídos del Inca. Ellos van a ser funcionarios que están por todo el territorio cusqueño, por todo el territorio inca, informando de las actividades que pasan dentro del imperio.
al Inca. Inca Roca fue fundador del Yachayhuasi. ¿Qué es el Yachayhuasi? Yachayhuasi significa casa del saber. Era el colegio de los incas. Ahí aprendían. Yachayhuasi, la casa del saber. Yaguarhuaca fue el que conquistó parte del Antisuyo. Huiracocha, él pues fue quien tuvo que enfrentarse a los chancas. Sin embargo, es derrotado por los chancas y es que va a tomar el poder Pachacútec, ¿no? Pachacútec luego toma el poder, por eso Pachacútec va a fundar y organizar todo el imperio. Tupac Inca Yupanqui realizó las mayores conquistas. Es conocido como el Inca navegante porque se menciona que él viajó en busca de nuevas tierras, viajó hacia tierras desconocidas por el océano, por eso se le considera el Inca navegante. Huayna Cápac, acuérdense que logra la máxima expansión territorial del Imperio Inca, y Huáscar y Atahualpa, que se van a enfrentar por la Mascaypacha. ¿Qué es la Mascaypacha? Es la corona inca. Más adelante explicaremos con más detalle sobre la Mascaypacha. El Capacuna. Aquí vamos a encontrar las dos dinastías, el Urin y el Hanan Cusco. Vamos a empezar por dos preguntas. La primera, ¿quién es el primer inca? Y la respuesta, Manco Cápac. ¿Y quién fue el primero en llamarse inca? Y la respuesta es Inca Roca. Inca Roca es el primero de la dinastía de los Hanan Cusco. Después de él, todos se van a llamar incas. Inca Yaguarhuaca, Inca Huiracocha y así sucesivamente hasta el Inca Atahualpa. Es importante porque a partir de este reinado, los Hanan Cusco van a ser los dueños y señores del incanato. Pero empecemos hablando de Manco Cápac, que su nombre significa jefe poderoso. Entre las leyendas incas, se dice que cuando Manco Cápac llega a la región de Acamama, con su esposa Mamaogyo, que es la esposa doméstica, y Mamahuaco, que es la esposa guerrera, es precisamente ella quien se enfrenta al jefe de la tribu de esta región de Acamama, derrotándolo y extirpándole el corazón, haciendo una señal de victoria y retando a alguien más que se enfrente a ella. Si no había nadie más, ¿quién osaría enfrentarse a su esposo, el gran jefe poderoso, el gran Manco Cápac? Desde ese día se funda el Cusco y todas las tribus quedan bajo la protección de Manco Cápac. Recordemos que Manco Cápac construyó el Inti Cancha. Luego de Manco Cápac van a gobernar los jefes militares. El primero es Sinchi Roca. Sinchi significa jefe militar. De ahí está Sinchi Yoki Yupanqui, así hasta Cápac Yupanqui. Sinchi Roca, su nombre significa demasiado poderoso y es quien va a instaurar el Huarachico, que ya hemos explicado. Luego viene Yoki Yupanqui. Su nombre significa zurdo memorable. Yoki Yupanqui es una persona muy temible y muy respetado, porque es muy poderoso, es muy diestro en las luchas, en los combates. No se le podía mirar a la cara, y cuando escupía, alguien se hincaba de rodillas a coger el esputo antes que cayera al suelo, en un vaso de oro, porque él decía que por tener origen divino, ni siquiera su saliva podía caer al piso. A la muerte de Yoki Yupanqui va a tomar el control su hijo Maita Cápac, que su nombre significa ¿dónde está el poderoso? Más adelante, Cápac Yupanqui, que es el último de la dinastía del Urin Cusco, su nombre significa perdurable y poderoso. La muerte de Cápac Yupanqui aún no está del todo clara. Hay algunas versiones que dicen que la hermana
Cusi Quispo, confabulada con Inca Roca, lo envenenó. Luego, Inca Roca asume el control y deja de llamarse Sinchi para convertirse en Inca. Es el primero de los Hanan Cusco. Recuerda también que Inca Roca mandó construir los Yachayhuasi, que son las casas del saber, y estableció el correinado, o sea, él gobernaría con el que heredaría el trono, con Yaguarhuaca, Yaguarhuaca con Huiracocha, Huiracocha con Tupac Yupanqui, así sucesivamente. Yaguarhuaca, que en sus inicios se llamaba Titu Cusi Hualpa. Los cronistas narran que este inca, cuando aún era niño, había sido raptado por los ayamarcas y que cuando sus raptores le iban a dar muerte, había llorado sangre. Sus lágrimas de sangre y la terrible maldición que les predijera para después de su muerte hizo que devolvieran al niño a su padre. Desde ese día se llamó Yaguarhuaca, el que llora sangre. Luego está Huiracocha. Su nombre significa espuma de mar. Huiracocha, que es uno de los incas, digamos que tuvo un gobierno un poco nefasto. No fue el que esperaban, porque tuvo que afrontar la guerra con los chancas. El heredero al trono de Huiracocha se llamaba Incaurco. Incaurco era el heredero al trono, pero cuando Huiracocha tiene noticias de que los chancas van a atacar el Cusco, decide huir y abandonar el Cusco, con su hijo obviamente, con Incaurco. El Cusco quedó desprotegido, pero otro de sus hijos, Cusi Yupanqui, fue el que en la noche tiene un sueño revelador, sueña con su dios, el dios Huiracocha, que es el dios principal de los incas. Recuérdalo, el dios principal de los incas se llama Huiracocha. Cusi Yupanqui tiene un sueño donde Huiracocha le dice que arme el ejército, que no se preocupe, que va a lograr la victoria. Al otro día, los chancas llegan al Cusco. Cusi Yupanqui arma su ejército, se enfrenta al poderoso ejército chanca y está siendo derrotado porque los chancas son más. Es cuando Cusi Yupanqui pide ayuda al dios Huiracocha y las piedras que se encontraban en ese lugar se convirtieron en guerreros incas y van a derrotar a los chancas. Desde ese día, el triunfo de Cusi Yupanqui sobre los chancas hizo que despoje a Incaurco y que él sea designado como nuevo inca del Tahuantinsuyo, poniéndose de nombre Pachacútec, que significa transformador del mundo. Pachacútec hizo un verdadero cambio. Organizó el Tahuantinsuyo, le rindió homenaje al dios Sol, pone como lengua oficial el runasimi o quechua, divide en 4 suyos, mandó construir el templo al sol llamado Coricancha, que significa recinto de oro, construye el Agyaguasi, la casa de las escogidas, las vírgenes del sol. También va a mandar construir Machu Picchu, diseña el Cusco en forma de puma. Pachacútec fue ese gran gobernante del Tahuantinsuyo, que va a gobernar con su hijo, con Tupac Inca Yupanqui. Mientras que él diseña el imperio, Tupac Inca Yupanqui sale a conquistar, como ya lo habíamos mencionado. Tupac Inca Yupanqui es el Inca navegante porque se menciona que realizó una expedición hasta la Polinesia, en Oceanía. Por eso se le denomina el Inca navegante. Luego de él, Huayna Cápac logra la máxima expansión territorial, el Mozo Poderoso. Huayna Cápac, sin embargo,
va a sufrir una de las enfermedades traídas por los españoles. Hoy en día, por ejemplo, estamos viviendo en tiempos de un virus nuevo que nuestro organismo aún no está preparado para él, el COVID-19. Algo parecido pasó en esta época. Cuando los españoles llegan a América, traen nuevas enfermedades, entre ellas la viruela, el sarampión, y es precisamente la viruela que va a matar a Huayna Cápac. Es un virus nuevo que no pudo el cuerpo de Huayna Cápac asimilar y termina matando al Inca. El heredero de Huayna Cápac era Ninan Coyuchi, pero Ninan Coyuchi falleció después de su padre, producto también de estas nuevas enfermedades que traían los españoles. Es así que muerto el Inca, muerto el heredero, el imperio quedó sin trono. Ahí va a empezar la disputa entre Huáscar y Atahualpa por la corona del imperio. Y los españoles van a aprovechar esa disputa para apoderarse precisamente del imperio de los incas. La organización política de los incas. Sabemos que el Inca es la máxima autoridad, luego está el Auqui, el Consejo Imperial, el Apunchic, el Tucurrijuy, el Curaca, los principales funcionarios del imperio. ¿Qué características tenía el gobierno inca? Es monarquista porque gobierna una sola persona, que es el Inca. Es absolutista porque gobierna de forma personal. Él tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También se dice que es paternalista porque se preocupa por su pueblo, se preocupa por sus moradores, que no les falte nada. Es militarista porque él es el que va a dirigir el ejército. Es teocrático porque es hijo de Dios. Es hereditario puesto que el Inca hereda a su hijo, el Auqui, que es el príncipe heredero, el trono. La organización política de los incas, la máxima autoridad es el Inca o Zapa Inca, que significa rey único. Una pregunta antes de iniciar. ¿Los incas tenían el cabello largo o el cabello corto? Aquí podemos ver una imagen del Inca Huiracocha que tiene el cabello corto. Sin embargo, también hemos visto anteriormente unas imágenes con el cabello largo de algunos incas. ¿Cuál es la respuesta? Según las crónicas de Guamán Poma de Ayala, de donde ha sido extraída esta imagen, los incas tienen el cabello corto, salvo uno, Atahualpa, que es el que tiene el cabello largo. ¿Y por qué? Porque se dice que cuando él va a Colombia a luchar, le cortan un pedazo de la oreja. Y los españoles, cuando condenan a Atahualpa a muerte, a la hoguera, uno de los españoles intenta quemar el cabello de Atahualpa, que él luego dice, no me quemen, porque soy hijo de un dios y deben de embalsamar mi cuerpo y darle a mi familia para que me cuide. Entonces le cambian la pena, pero ahí se dieron cuenta que tenía la oreja partida, que le faltaba una parte de la oreja. Y pues la idea es que él se dejó crecer el cabello para no mostrar que tenía la oreja partida, pues eso traería como consecuencia de que no sea respetado de la misma manera, porque ¿cómo puede ser que el hijo de un dios tenga esos problemas de una persona mortal? Por eso es que se piensa que solamente el Inca Atahualpa tendría el cabello largo, y por ahí ciertos errores ha dado que pensemos que los incas siempre tenían el cabello largo. Sin embargo, vemos en las crónicas de Guamán Poma que no es así. Recuerden que el Inca tiene un título. ¿Y cuál es el título? Es Apu Churik Inti Huahuaquilla, que quiere decir Gran Señor, Hijo del Sol y de la Luna. El Inca está investido de un poder y autoridad ilimitada, y debido a ello, su voluntad era ley para el imperio. El respeto a su persona era tal que nadie se atrevía a mirar al Inca de frente. Nadie podía aproximarse a él sin tener los pies descalzos y sin llevar sobre la cabeza un fardo en señal de sumisión.
se ponían un fardo sobre la espalda y caminaban. Tenían que mirar al suelo. Era imposible mirar al Inca hacia el rostro. Acuérdense incluso de Yoke Yupanqui, que se hacía respetar tanto que ni siquiera su esputo podía caer al piso. Entonces, así era con los incas. El Inca para el pueblo es el representante de todos los derechos, Padre y Dios a la vez de todos. Por eso tiene un gran poder. Él es hijo del sol, hijo de la luna, Apuchuri Inti Guaguaquilla. Los incas tenían que ser los mejores guerreros, los mejores agricultores, los más fervientes creyentes de Dios, del dios Viracocha, que es el dios fundador de los incas. Destrezas en el manejo de armas, porque se hacían cargo del ejército, y tenían que conocer Auqui. Significa príncipe heredero. El Auqui es escogido para reemplazar al Inca. Sin embargo, se les designa mucho antes para que ya conozca cómo es el manejo del Estado. El Auqui tiene que ser el mejor de todos, no es el mayor, sino que tiene que ser el mejor guerrero, el que conozca mejor los quipus y todo lo demás. El Auqui es escogido de entre todos los hijos del Inca. Ahora, ¿cuántos hijos tenía un Inca? Se dice que Huayna Cápac tuvo 450 hijos aproximadamente. ¿Cómo pudo tener tantos hijos? Tenía muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres podía tener el Inca? Muchas mujeres. Pero una era la esposa oficial, la Colla. De la Colla y el Inca nacía el Auqui, pero eran muchos de la Colla también. Y siempre tenía que ser el mejor y el más hermoso. Recuerda que el heredero de Maita Cápac era Conde Maita. Era un gran guerrero, era muy fuerte, conocedor de toda la educación inca, adoraba a Dios y todo lo demás. Pero Maita Cápac le dice: hijo, eres feo. Y Cápac Yupanqui es el que va a tomar como Auqui. El Auqui más importante que ha habido ha sido Tupac Inca Yupanqui, que incluso ha viajado hasta la isla de Pascua, porque ahí hay restos que se han encontrado con piedras incas y que tienen la forma de Sacsayhuamán. Y luego ha ido a las islas de la Melanesia y la Polinesia, en Asia, para luego regresar al Perú. Sin embargo, se cuenta la leyenda que cuando los españoles llegan, piensan los incas que él es Tupac Inca Yupanqui, porque se fue en un viaje por el océano y nunca regresó Inca Yupanqui. Por eso se piensa que es el regreso del Inca. El Auqui también tiene que ser Apuquispay, jefe del ejército. Y también lleva la mascaypaycha, pero de color amarillo. El Inca lleva la mascaypaycha de color rojo. Otro de los órganos de gobierno del Imperio Inca es el Consejo Imperial, también llamado Tahuantinsuyo Camachic. El Consejo Imperial está conformado por los 4 jefes de cada suyo. Son 4 suyos, 4 jefes. Y el Inca eran 5 los que se reunían en el Consejo Imperial. ¿Cuál es la función del Consejo Imperial? Asesorar al Inca, aconsejar al Inca. Y también en algunos casos se le llamaba para que den consejos al Apuquispay y al Quipu Camayoc. Continuando con la organización política de los incas, tenemos a la Punchic, que también se le dice Tocricuc o Cápac Apu. Es
El Apunchic es quien va a gobernar en un guamaní. ¿Qué es un guamaní? Hoy en día se le conoce como provincia. El Apunchic se encarga de controlar la producción y el régimen tributario. Luego está el Tucurricuy. El Tucurricuy, que significa el que todo lo ve, y todo lo oye. Eran los ojos y oídos del Inca. Su función era informar al Inca de cualquier hecho que pasara. Ahora, ellos eran incógnitos, no sabían quién era el Tucurricuy, así es que no se podía hablar del Inca ni estar tramando algo en contra del Inca. Ellos se encargaban de que el imperio anduviera bien, que todo anduviese bien. Tenían como secretario a los michus. ¿Y quién eran los michus? Eran los que siempre acompañaban al visitador real. El Tucurricuy también es un visitador real. Y se encargaban de ¿qué? De inspeccionar de cerca los tambos, los almacenes, los ganados, los cultivos, la integración de las mitas, el orden y el buen funcionamiento de los ayos. De eso se encargaban los michus, que eran quienes llevaban las noticias directamente al Tucurricuy, y el Tucurricuy les llevaba las noticias al Inca. Seguimos con la división política de los incas y tenemos al curaca, que es el jefe de un ayo. Es la autoridad de un ayo. También se le llamaba ayuca. Eran intermediarios entre el Estado y el pueblo. Dentro de sus funciones tenemos repartir tierras. El curaca reparte tierras a todos los pobladores. A un varón se le da un topo de tierra y a una mujer medio topo de tierra. Un topo de cuánto era su dimensión no era por medida, sino por calidad de tierra. Si la tierra era muy fértil, el topo era más pequeño. Si la tierra era estéril, el topo era más grande. Otra de sus funciones era realizar matrimonios dentro del pueblo. Cobrar tributo. Todos tenían que pagar un tributo al Estado. Tenían que ir a trabajar en las tierras del sol, en las tierras del Inca. Y eso se le llamaba mita, el trabajo obligatorio en las tierras del Inca. Y también se encargaba del servicio militar obligatorio, de reclutar a los jóvenes para que cumplan el servicio militar. Luego tenemos los sinchis. El sinchi es un jefe militar de un ayo. Se encarga de gobernar juntamente con el curaca, pero es solo un asistente del curaca. Sin embargo, cuando había una guerra, ahí sí el sinchi tomaba el control del ayo. Luego tenemos al Apuquispay, que es el jefe del ejército inca. Todo auqui tiene que ser Apuquispay. El auqui, que es el príncipe heredero, debe convertirse en general del ejército porque luego él va a dirigir el imperio y tiene que demostrar en batalla que está listo para hacerlo. Recordemos que el auqui tiene que ser bueno en todo. Ahora no todo Apuquispay era auqui, porque los Apuquispay podía ser cualquier guerrero que llegaba al rango de jefe del ejército. También está el Camachico, que es la asamblea popular integrada por jóvenes de ambos sexos. El Camachico se reunía principalmente para resolver problemas que aquejaban a la población. Otro de los funcionarios de la política inca es el Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc es el encargado del manejo de los quipus. Él los elabora y él es el único que sabe qué dice su quipu. Por ejemplo, habían quipus Camayoc de Apurímac que desconocían un quipu de Chachapoyas, de la Libertad. El quipu es un conjunto de cuerdas anudadas sobre una cuerda horizontal. Y estas cuerdas son de distintos colores con distintos nudos. Cada una representa algo, tiene información valiosa ahí. También está el Capañán Tocricuc. El Capañán Tocricuc es el encargado de construir y administrar los caminos. ¿Qué es el Capañán? El Capañán es el camino real del Inca. Y este camino debe estar muy bien arreglado. ¿Por qué? Porque también por ahí va a ir su sistema de mensajería del Inca, que en esta época eran los chasquis. Los chasquis, que eran mensajeros personales del Inca, que utilizaban un sistema de postas para llevar mensajes de un lugar a otro.
Tenemos la organización administrativa de los incas. Los incas, administrativamente, se agruparon y organizaron a la población en un sistema decimal, con el objetivo de atender las necesidades de los diferentes pueblos. Esta buena organización determinó, gracias a la unificación del idioma, recuerden que el idioma oficial del imperio es el runasimi o quechua. Aquí podemos observar cómo estaba organizada el imperio inca, la población. El purej es el jefe de una familia. Luego le sigue el chunca camayoc, que es el jefe de 10 familias. Luego está el pachaca camayoc, que es el jefe de 100 familias. Luego está el guaranca camayoc, que es el jefe de 1000 familias. Y luego está el uni camayoc, que es el jefe de 10.000 familias. Y luego vamos a encontrar al guamaní, donde va a estar gobernada por él. ¿Quién gobierna el guamaní? El apunchic, muy bien, que está encargado de 40.000 familias. ¿Y quién gobierna el conjunto de guamanís? El suyuyup apu, porque el conjunto de guamanís ya va a pertenecer a un suyo. ¿Y quién gobierna los suyos? El inca. Todo ello lo conocemos como Tahuantinsuyo. La sociedad del Tahuantinsuyo fue jerárquica porque había un orden de mayor a menor. Se dice que es una sociedad clasista porque existieron clases sociales. Como podemos observar en la pirámide, hay dos clases sociales, la clase dominante y la clase dominada. La clase dominante está constituida por la realeza y la nobleza, y la clase dominada por el pueblo y los esclavos. ¿Quién es el pueblo? Los jatunrunas, los mitimaes y los yanaconas, y los esclavos son los piñas. Se dice que la sociedad inca fue estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que una clase social no podía subir de nivel, ni una que estaba por encima de otra podía bajar de nivel. Por ejemplo, un jatunruna nunca podría llegar a ser un noble, o un noble no podría bajar a ser jatunruna. Si tú nacías agricultor, toda tu descendencia serán agricultores. Si tú naces alfarero, serás alfarero al igual que tu descendencia. Y si tú naces en la nobleza, serás noble. Cuando hablamos de estamento, se relaciona mucho con el lugar donde has nacido. Si has nacido como jatunruna, si has nacido como agricultor, ahí te quedarás. No hay forma de que puedan subir de nivel, subir de clase social, ni bajar de clase social. A diferencia de la actualidad, que vivimos en un país de derecho, donde todos somos iguales. Por lo tanto, puede que pueda subir de clase social. Hoy en día las clases sociales ya no tienen que ver mucho con esto, sino con el dinero. La clase social alta es porque tiene mayor cantidad de dinero. En esta pirámide social, en la cúspide se encuentra el inca. Como también hemos visto en la clase anterior, el inca es el jefe en la organización política. En la organización social también el inca es la máxima autoridad, la máxima clase social es el inca. Está por encima de todos. La base de la sociedad inca lo va a constituir el ayu. Y el ayu es el pueblo. El ayu significa familia. Y el grupo de familias van a estar formadas en los pueblos. Son la mayoría de la sociedad inca. ¿Y quién es el pueblo, hemos dicho? Los jatunrunas, los mitimaes y los yanaconas. Entonces, la mayoría de población, ¿dónde está? En el pueblo. Y el pueblo forma sus ayus. El ayu significa familia.
Hoy en día, por ejemplo, la base de la sociedad es la familia. Igual en la época de los incas. ¿Cómo se llamaba la familia inca? Ayu. Ya vamos a determinar que en la realeza la familia recibe otro nombre, pero que también podría ser un ayu. Esta sociedad inca, que estuvo organizada en base a clases sociales, no era con el propósito de establecer rigurosas diferencias entre una y otra clase social, sino era con la finalidad de conocer privilegios a algunos de sus componentes, a algunos de sus pobladores. El bienestar social, por ejemplo, no fue patrimonio de determinada clase, sino de todas las clases, toda la población del Tahuantinsuyo. Solo así se podía explicar la unidad lograda por el imperio, así como su gran difusión cultural. Sin embargo, para diferenciar a la realeza de la clase dominada, debería haber algo que los diferencie, debería haber algo que los haga ver que son superiores al pueblo, porque ellos se creían hijos descendientes del sol, de la luna. Acuérdate, Inca es Apuchuriginti Guaguaquilla, que significa gran señor, hijo del sol y de la luna, o Zapa Inca, que es gran señor. Entonces tenía que haber algo que los diferencie, tenía que haber algo para que el pueblo los mire hacia arriba y sienten que son superiores, porque si no, no los iban a obedecer. ¿Y qué era lo que los diferenciaba a la clase dominante, a la clase alta del pueblo? Era que la clase dominante usaba oro. ¿Y dónde usaba el oro por lo general? No sé si recuerdan que en la clase pasada decíamos que se ponían el oro en las orejas como si fueran aretes. Y eso hizo que la oreja creciera y se les conocía como orejones. Todos los incas de la realeza usan los aretes de oro y los hacen ver como si fueran de orejas muy grandes. Por eso se les decía orejones. Esa es la diferencia entre la clase alta y el pueblo. ¿Y quién le pone el nombre de orejones? Porque eso no es que ellos decían, somos los orejones. Los españoles, cuando llegan y se dan cuenta de que los incas, toda la nobleza, la realeza, tenían esos aretes de oro y grandes, les hacía ver como si tuvieran una grande oreja. Por eso los orejones, por usar el oro. El oro lo va a diferenciar entonces a la nobleza del pueblo. Y por eso van a poder mirarlo así hacia arriba, ¿verdad? Porque son superiores, pues. Porque no todos podían usar oro. El pueblo no usaba oro, solo los incas, solo la familia del inca. Vamos a empezar el estudio de la sociedad inca con la realeza. La realeza está constituida por el inca, la colla y el auqui. En otras palabras, es la familia real. El inca, la colla y sus hijos, la familia real. Reciben el nombre de panaca real. A la muerte del inca, la panaca real tiene una misión muy importante, una función muy importante, y es cuidar la momia del inca. A la momia del inca se le llama malqui. Entonces la panaca real cuida del malqui del inca. ¿Cómo se forman las panacas? Ya sabemos que es la familia real. Las panacas se forman cuando un inca muere, el auqui se casa y forma su propia panaca. Por ejemplo, Huayna Cápac tenía su panaca real. Cuando Huayna Cápac muere, el sucesor al trono es Huáscar, y Huáscar formaría su propia panaca. Y cuando Huáscar muera, su hijo formará su panaca, y así sucesivamente. Sin embargo, Huáscar no deja panaca. Por eso, cuando los españoles llegan, solo reconocen a 11 panacas, porque son 11 incas. Profe,
Son 13 incas, usted nos ha dicho que son 13. Sin embargo, Atahualpa y Huáscar no dejaron Panaca, porque cuando llegan los españoles, ellos dos estaban peleando por el poder. No habían muerto todavía, por lo tanto, no habían dejado Panaca. Por eso solamente se consideran 11 Panacas. Vamos a empezar con el Inca. El Inca es la cabeza de la sociedad. Ya sabemos que el Inca es la máxima autoridad del imperio. Sabemos que el Inca es hijo del sol. Por eso el Inca es venerado, es adorado, porque se le considera que es hijo de un dios. Su palabra del Inca es la ley. Sin embargo, el Inca se preocupa por su pueblo. Se preocupa porque todos estén comiendo, porque todos estén trabajando. ¿Sí? Él se preocupa mucho por el pueblo. Su mandato es hereditario. Va a heredarlo al Auqui. Y su esposa es la Colla. La Colla es la hermana y esposa legítima del Inca. Profe, la hermana. El Inca se casa con su hermana. Sí, el Inca se casa con su hermana, con la Colla. La Colla es la hija de la luna. Si él es hijo del sol, la Colla es hija de la luna. ¿Y por qué se casa con su hermana? ¿Por qué este incesto? Esto obedece a su creencia y a su mandato religioso, de que el sol y la luna, que habían sido hermanos y esposos a la vez, desde que fueron creados por su padre, Viracocha, el dios de los incas. Recuerden que el dios principal de los incas es Viracocha, Apu Contiki Viracocha. Debían servirles de ejemplo a los soberanos incas. El matrimonio de la Quilla y el Inti, que eran los hijos de Viracocha, sirvió de ejemplo para que sus hijos, los incas, se casaran entre ellos, entre hermanos. La Colla gozaba de gran respeto y consideración y vivía su vida dentro del palacio imperial, pero se recreaba en los jardines reales y le gustaba mucho la música. La Colla es la esposa del Inca. Sin embargo, recuerda, el Inca no tuvo una sola esposa, el Inca tuvo muchas esposas. ¿Cuántas? Las que fueran necesarias. Algunas esposas eran por cuestiones políticas. Y aquí va a aparecer la Piwi. La Piwi es una esposa secundaria del Inca. ¿Y qué significa Piwi? Aparte de ser esposa secundaria. Esta Piwi es cuando el Inca o el Auqui iba a conquistar otras tierras. Y en esas tierras, acuérdate que los incas no conquistan de manera violenta, sino de manera pacífica. Si ese rey de esas tierras se rendía, muchas veces ofrecía a su hija para que se casara con el Inca. Ese matrimonio hacía que estos pueblos estén unidos y puedan vivir en paz. Por lo tanto, esta era una esposa secundaria. Y también otra de la esposa del Inca es la Xipacoya. La Xipacoya es la concubina real, es la elegida, la seleccionada, la que el Inca dice, ella me gusta, quiero que ella sea mi esposa. Esa es la Xipacoya. No necesariamente tiene que ser su hermana, puede ser su prima, puede ser su tía, su sobrina, pero siempre tiene que ser de la panaca, porque no puede mezclar su sangre con otras personas. Veíamos que tiene que el pueblo mirarlo hacia arriba, tiene que haber una jerarquía. El Inca nunca se iba a fijar en una jatunruna, por ejemplo. La Xipacoya es la que el Inca elige, la que le gusta al Inca, pero siempre de la panaca. ¿Y cómo se les llama a los hijos del Inca y sus esposas? Pihuichuris. Los pihuichuris son todos los hijos del Inca. Profe, ¿y cómo diferencio? El Auqui también es hijo del Inca. ¿Cómo diferencio al Auqui de los demás hijos del Inca? Era muy fácil. Recuerda que el Inca, su corona era la Mascay Paicha. La Mascay Paicha, que es en honor a los Mascas, que son los fundadores del imperio, que ya lo habíamos estudiado, los Mascas, de donde proviene Manco Cápac. Ello implica Mascay Paicha.
Entonces, el Inca tiene la mascaipancha. ¿De qué color? Roja. Y el Auqui también tiene mascaipancha. Son los dos únicos que usan mascaipancha en el imperio. El Inca y el Auqui. El Inca de color rojo y el Auqui de color amarillo. Así reconoces quiénes son Pihuichuris y quién es Auqui. Y el Auqui es el príncipe heredero. Tiene que ser el mejor. Recuerden, el Auqui es el mejor en todo. No es el mayor siempre. Puede ser cualquiera de los hijos del Inca, pero hijos de la Coya y el Inca. No puede ser de la Piwi o de la Chipacoya. Tiene que ser del Inca y de la Coya. A él se le considera Auqui. Es el príncipe soltero. Y la princesa soltera es la ñusta. Cuando un hijo del Inca se casa, va a convertirse en Inga. ¿Qué significa Inga? Príncipe casado. Y cuando una hija del Inca se casa, se va a convertir en Paya. ¿Qué significa Paya? Princesa soltera. Esa es la familia del Inca, la panaca real. Vamos a continuar ahora con la nobleza. Y tenemos nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre está conformada por los parientes del Inca, por los descendientes del Inca, pero tienen el mismo grupo sanguíneo, son parientes de sangre. Tú eres pariente de sangre de tu mamá, de tu abuelo. Entonces, todos los que eran descendientes directos del Inca pertenecían a una panaca. ¿Sí? No te vayas a confundir con panaca real. Panaca real es la familia real del Inca, que lo conforman el Inca, la Coya y el Auqui. Pero los demás no son de la panaca real. Por eso vienen a ser de la nobleza de sangre. Por ejemplo, tíos, primos, sobrinas, ellos ya pertenecen a la nobleza de sangre. Y van a formar sus panacas. También se les llama orejones porque viven en el Cusco. Solamente van a residir en el Cusco. Y van a ser los altos funcionarios del imperio Inca. Un Suyugapo, que ya hemos visto que es, un Tucurrijuy, que son los ojos del Inca, un Huilagumo, que es el sumo sacerdote. Si hoy te pones a pensar en el Papa, el Huilagumo sería algo como el Papa, la máxima autoridad dentro de la religión Inca. Y por ser una clase dirigente, no van a pagar tributos, no van a tributar. Y por otro lado tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio es la élite originaria del Cusco. Y la élite o la élite originaria del Cusco vienen a ser los pobladores que en su momento vivieron en esa región cuando llegó Manco Cápac y Mama Ogllo. ¿Cómo se llamaba esa región del Cusco cuando llegó Manco Cápac y Mama Ogllo? Acamama, muy bien, Acamama. Entonces, en Acamama existían ya ciertos gobernantes, ciertos reyes, y a ellos lo van a subir como nobles de privilegio. Y están los privilegiados recompensados. Si alguno del imperio hiciera cosas extraordinarias por el imperio, alguno de la nobleza, o de los Hatun Runas, hiciera algo extraordinario por el imperio, podría llegar a ser un noble de privilegio. Pero no podía casarse con una nobleza de sangre, por ejemplo. No podía hacerlo. Aquí hay un texto que si lo pueden leer sería buenísimo. Se llama Ollantay, es de autor anónimo, donde narra la leyenda del Inca Pachacútec, del Inca, no la leyenda, una parte de la vida del Inca Pachacútec, del Inca Tupac Yupanqui y de Ollantay, que es uno de los grandes generales del imperio Inca. Y él se enamora de la hija de Pachacútec, de la hermana de Tupac Yupanqui. Sin embargo, nunca, a pesar que él fue ascendido a noble de privilegio por sus grandes hazañas como guerrero, nunca podía casarse con una cusqueña, porque solamente se pueden casar entre nobles cusqueños. Recuerden, es clase estamental, no puede subir de clase social. ¿Sí? Se le ponía como una recompensa que se le daba, mas no podía querer subir a ser noble completamente. Por eso se le llama noble de privilegio. Y la nobleza advenediza o nobleza provincial son los curacas sometidos en otros pueblos.
los reyes de otros pueblos sometidos. Ellos forman parte de la nobleza de privilegio también como nobleza advenediza. Y por último tenemos el pueblo. El pueblo está conformado por los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanacunas. Y debajo de ellos están los Piñas. Los Hatunrunas vienen a ser los campesinos comunes. Toda la gran población del imperio son los Hatunrunas. Ellos son los ayus. Y el ayu es la base de la sociedad inca. Los Hatunrunas que viven en el campo se les llama Macarruna, y aquellos que se encuentran en la ciudad se les va a llamar Yactarruna. Luego tenemos que los Hatunrunas pagan tributos, están obligados a pagar tributo y se les llama mita, porque no pagan con dinero sino con trabajo. La mita es un trabajo obligatorio que tienen que hacer los Hatunrunas a favor del Estado, a favor del Inca. Otra clase social que está en el pueblo son los Mitimaes, y son de dos tipos: los Mitimaes colonizadores o privilegiados y los Mitimaes castigados. Los Mitimaes colonizadores o privilegiados son aquellos que son enviados a otros pueblos para enseñar las costumbres de los incas, para enseñar las tradiciones de los incas. Y los Mitimaes castigados son aquellos que se han querido rebelar contra el Inca. Y para rebelarse contra el Inca, ellos no cuentan que hay siempre alguien que todo lo ve y que todo lo escucha, que es el Tucurricuy. Y el Tucurricuy avisa al Inca que hay cierto grupo de personas o una persona que se quiere rebelar contra él. Van y lo sacan de ese lugar y lo llevan a otros lugares. Por eso también le llaman Minmacuna, que significa el que se va, porque es sacado de su lugar de origen para ser llevado a otro lugar. Y por último están los Yanacunas, o también llamados Yanaconas. Los Yanacunas vienen a ser los trabajadores al servicio del Inca, los trabajadores que trabajan de siervos, de servidumbre. Los Yanacunas es el grupo social que ha existido hasta la época de la República. Recuerda que desde 1824 para adelante somos una república, todos somos libres. Sin embargo, después de que se declaró la independencia del Perú, los Yanacunas todavía siguieron existiendo. Esa es una pregunta clave a veces. ¿Qué clase social inca existió en la época republicana? Y la respuesta son los Yanacunas. Los Yanacunas pueden ser asignados a la nobleza y se les llama Yanacona o Yanacuna, y los que son asignados al Inca directamente, los Yanayacos. Porque recuerda que el Inca no se baña. Profe, ¿cómo es eso? Es que al Inca lo bañan. ¿Y quiénes lo van a bañar? Los Yanacunas. El Inca no camina, al Inca lo tienen que cargar. ¿Y quién se encarga de eso? Los Yanacunas. Ellos son los que se encargan del Inca. Y por último están los Piñas. Los Piñas son los prisioneros de guerra, aquellos guerreros reacios que no quieren ser sometidos por los incas, que se siguen resistiendo a que los incas lo colonicen. Ellos son los Piñas. ¿No? Ahora, de ahí tal vez la raíz de ahora, ¿qué piña estás? La mala suerte que ellos tenían era de que siempre iban a ser esclavos, prisioneros. En este grupo de los Piñas hay dos personajes más, dos grupos más, que son las Agyas y las Mitahuarmis. Las Agyas, que son las vírgenes del sol o las escogidas, son llevadas al Ayahuasi, y en el Ayahuasi se dedican a confeccionar vestidos para el Inca y su familia, es decir, en beneficio exclusivo de la clase dominante, de la realeza y la nobleza. Las Agyas son llevadas a los Ayahuasi a la edad de 8 años. ¿Por qué? Porque son las vírgenes del sol. Por lo tanto, deben ser llevadas como vírgenes. Y para que haya una mayor seguridad
¿Por qué no las llevan a los 14, a los 16? Las llevan a los 8 años para asegurar su virginidad. Por eso llevan a esa edad a las águilas. Y las otras son las mitawarmis. Una mitawarmi vendría a ser como una prostituta en la actualidad. La diferencia es que a esta mitawarmi el Inca la obligaba. La ponía en ciertos lugares del imperio, por todo el imperio. Y ahí decían mitawarmi. Y cuando alguien quería, podía ir y abusar de ella, porque para eso era puesto. Por eso se considera que este grupo de piñas pues no tuvieron más remedio que pertenecer a la esclavitud. Aquí tenemos al ayo. Vamos a determinar cómo se conforma el ayo. Ya hemos dicho que el ayo es la base de la sociedad inca. El ayo significa familia. Y el ayo está bajo un principio, la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Que se van a ayudar entre ellos. Que un ayo ayuda al otro ayo. Hoy quiero que me ayudes a techar mi casa y mañana te ayudo a ti. Hoy quiero que me ayudes a sembrar, mañana te ayudo a sembrar a ti. Los ayos eran recíprocos, entre ellos se ayudaban. Y se dice que el ayo es una familia, pero una familia extensa. Vamos a poner un ejemplo. En tu casa viven tu papá, tu mamá y tú. ¿Qué tipo de familia son? Familia nuclear. Sin embargo, vamos a pensar que llega el hermano de tu mamá con su esposa y sus hijos. O sea, tu tío y tus primos. Tu familia deja de ser una familia nuclear para convertirse en una familia extensa. Los ayus por lo general eran una familia extensa. Imagínate que todavía llegan tus abuelitos. ¿Ves? Ya tienes a tus abuelitos, a tus tíos, a tus primos, a tu mamá, a tu papá. Entonces ahí estás viviendo en una familia extensa. Al ser una familia extensa, ¿qué los une a ustedes? ¿Qué es lo que les une a todos ustedes en ese lugar? Muy bien, la sangre. Entonces, el vínculo de sangre es uno de los vínculos que va a unir al ayo. Todos los que viven en el ayo son una familia extensa y tienen los mismos vínculos de sangre. Luego está el vínculo totémico. Los incas y los incas, hablando en general, los ayus creían que nacían de un agujero de la tierra. ¿Cómo le llamaban a la tierra? Mamapacha, madre tierra. Y creían que de alguna parte de la tierra ellos nacían. Por eso, a ese lugar de donde ellos salían, de ese agujero de donde salían, se le llamaba Pacarina. ¿Qué es la Pacarina? Es el lugar de origen. Profe, pero ¿cómo pueden salir de un agujero? Imagínate, o retrocede un poco y acuérdate de la leyenda de los hermanos Ayar. ¿De dónde salieron los hermanos Ayar? Del cerro Tamputoco, de una ventana, dice, del cerro Tamputoco. Un hueco, una cueva. ¿Te das cuenta? ¿De dónde salió Manco Cápac y Mama Ocllo? De las profundidades del lago Titicaca, perdón. De las profundidades del lago Titicaca. No es un hueco. Por lo tanto, ellos creían, los ayus, que venían de los huecos. Salían de los huecos. ¿Cómo se llama ese lugar? Pacarina, lugar de origen. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu Pacarina? Si eres de Piura dirás, mi Pacarina es Piura. Si eres de Cajamarca dirás, mi Pacarina es Cajamarca. Si eres de Lima, mi Pacarina es Lima. Si eres trujillano o trujillana, mi Pacarina es Trujillo. Es el lugar de origen de una persona. Otro de los vínculos del ayo es el económico. Esto quiere decir que todos en el ayo se dedican a una misma actividad económica. Si eran agricultores, todos iban a ser agricultores. Si eran ganaderos, todos ganaderos. Vamos a poner un ejemplo también. Vamos a suponer que tu papá es médico. Toda la familia serían médicos. La misma actividad económica. Ese era otro de los vínculos del ayo. Y el último vínculo del ayo es el territorio o el vínculo territorial. Quiere decir que todos
vivían en un mismo lugar, en un mismo territorio, en una misma zona. Esos son los 4 vínculos del ayu. No te olvides. ¿Qué significa ayu? Familia. ¿Quién se encarga de las familias? Los curacas. ¿Cuáles son los vínculos del ayu? Son 4. De sangre, totémico, económico y territorial. De esta manera estamos culminando la primera parte del Tahuantinsuyo. Vamos a continuar desarrollando este tema. Por ahora solamente deben desarrollar la práctica que viene como documento adjunto y eso sería todo. Muchas gracias.